Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos con los titulares. Ban Ki-moon llegó a Burundi en una visita que busca crear un clima de paz y estabilidad en un país que vive un conflicto político y una marcada convulsión social. 10 granadas fueron detonadas por rebeldes en demostración de la falta de seguridad de ese país. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó ante el Congreso un plan para cerrar la prisión de Guantánamo y dijo que cerrar esa prisión es cerrar un capítulo de la historia del país. El presidente de Francia, François Hollande, llegó a nuestro país para consolidar la relación bilateral. Es el primer país que visita en la gira que hará Hollande por América Latina. Burundi, un país africano con una marcada inestabilidad política, recibe la visita del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien llegó buscando el diálogo entre la oposición y el gobierno. La policía informó de la explosión de 10 granadas por parte de los rebeldes opuestos a este régimen. Cerca de 2.000 presos políticos serán liberados y se levantará la censura mediática en Burundi. Así lo prometió el presidente Pierre Nkurunziza luego de sostener una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con la finalidad de acabar con la crisis política que vive este país, a raíz que Nkurunziza se niega a dejar el poder desde abril de 2015, lo cual ha generado un conflicto con al menos 439 muertos y 240.000 desplazados en un estado de poco más de 10 millones de habitantes. A pedido de la ONU vamos a iniciar conversaciones con la oposición y también hemos mostrado nuestro compromiso de liberar a presos políticos, con exclusión de los acusados de alterar el orden público. En tanto, Ban Ki-moon dijo que pidió a los actores políticos, tanto del gobierno y la oposición, sentarse a dialogar y discutir el futuro del país. Los líderes políticos de Burundi deben estar dispuestos a reunir el valor y la confianza para hacer un proceso político creíble y posible, y asegurarse de que la gente de esta bella nación pueda volver a vivir en paz y disfrutar de los derechos humanos. Ban le recordó al mandatario burundés que las detenciones políticas, la violencia, la impunidad y la inestabilidad tienen consecuencias humanitarias profundas, según refirió el portal web Africa Review. En las próximas horas llegará a Bujumbura una delegación de presidentes de la Unión Africana para dar continuidad a las negociaciones de paz. En tanto, la agencia AFP informó que durante la permanencia de Ban Ki-moon en Burundi se escucharon varias explosiones de granadas que han dejado varios heridos, entre ellos 2 soldados. La mayoría de los estallidos fueron en lugares desiertos, que según la policía los autores serían criminales que querían mostrar al secretario de la ONU que no existe seguridad en el país. Primero tratemos de ubicar a Burundi en el mapa. Vamos a Google Earth, estamos acá en el Perú y vamos hacia el África para ubicar a este país que queda en el medio del continente africano. Burundi, capital Bujumbura, está limítrofe con Ruanda, capital Kigali, conocido por los enfrentamientos entre Hutus y Tutsis en Ruanda. Ahora es un país que está saliendo adelante, pero Burundi todavía está enfrascado en esta guerra de facciones, pero también han habido ahí enfrentamientos entre Hutus y Tutsis. Claro, Ruanda y Burundi tienen una historia muy similar. Primero, ambos fueron parte de reinos
que a diferencia de otras regiones de África, donde las formas de organización política eran más elementales, aquí hubo monarquías relativamente centralizadas. Luego hay una experiencia colonial muy similar, primero alemana, luego belga. Sobre todo el colonialismo belga, introduciendo, o bajo el principio colonialista de divide y vencerás, introduce esta distinción, o en todo caso atiza la distinción entre Hutus y Tutsis. Lo que muchos regímenes de dominación colonial hicieron a lo largo de la historia fue tratar de cooptar una minoría. Los Tutsis eran una minoría y eran una minoría a la cual privilegiaron los belgas. Por ende, contribuyeron a crear animadversión entre esa minoría Tutsi y la mayoría Hutu, tanto en Ruanda como en Burundi. En ambos países hubo guerras civiles relativamente recientes. En Ruanda provocó un genocidio en la década del 90. La guerra civil de Burundi terminó en el 2006 con un acuerdo de paz. El problema ahora es que el presidente actual, que fueron los líderes de los Hutus durante esa guerra civil, busca una nueva reelección, alegando que si bien la Constitución permite 2 periodos, esto es algo a lo que ya estamos acostumbrados también en nuestra región. Y la reelección. Claro, su primera elección no fue válida. Mejor dicho, su primer mandato no fue por voto popular, sino que fue designado. Luego entonces la reelección a la que aspira sería a la que, bueno, de hecho la que ya obtuvo, sería la primera en sentido estricto, porque su primer gobierno por voto popular fue el anterior, y eso, ese intento de perpetuarse en el poder generó movilizaciones de protesta y acciones armadas en su contra, que a su vez llevaron a una represión gubernamental que dio muerte a más de 400 personas. La guerra civil dio muerte a cerca de 300.000 personas y eso es lo que se teme pueda volver a ocurrir. Y de ahí también que tenga sentido que viaje el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, porque se culpó después de la masacre, de la matanza en estos países, Ruanda y en Burundi, una acción tardía de la comunidad internacional. Bueno, peor aún, Naciones Unidas tenía una oficina de representación política que fue cerrada para crear una mera oficina de observación electoral, como si todo estuviera bien y estas fueran elecciones regulares, cuando claramente eran elecciones, digamos, que habían suscitado controversia, porque los opositores, que no son solo tutsis, básicamente creían que el presidente intentaba perpetuarse en el poder de manera inconstitucional. La orden de la prefectura de Calais para desmantelar parcialmente el campo de refugiados, la jungla, este martes fue aplazada por la jueza Valérie Kemer del Tribunal Administrativo de Lille. La decisión judicial llegó como respuesta a la apelación presentada por 10 organizaciones humanitarias y 250 residentes de este campo. Poco después de su anuncio, la jueza visitó las instalaciones de la llamada jungla para constatar las condiciones de vida, los planes de evacuación y los contenedores de transporte marítimo reconvertidos en refugios alternativos para inmigrantes. Muchos de los refugiados instalados ahí, procedentes en su mayoría de Siria, Afganistán y Sudán, buscan pasar a Inglaterra, por lo que muchas veces arriesgan la vida al abordar los camiones que circulan entre los dos países a través del túnel del Canal de la Mancha. Un centro de acogida para personas homosexuales empezará a funcionar en la ciudad de Berlín como respuesta a los constantes ataques que padecen estas personas en otros albergues. Berlín inauguró un centro de acogida destinado a refugiados homosexuales, el segundo en este país y que hospedará a más de 120 personas. El inmueble, cuya dirección postal se mantendrá en secreto para garantizar el anonimato de sus inquilinos, tiene 29 apartamentos de 2 o 3 habitaciones y su financiamiento correrá a cargo del Senado berlinés. Una asociación de consejo destinada a los homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales dijo que muchos demandantes de asilo provienen de países en los que su orientación sexual es considerada un crimen y, una vez en Alemania, alojados